Chicos, espero que estén todos muy bien. Les paso una orientación respecto a la tercera parte que comenzamos en presencialidad la semana pasada. Y bueno, por si las dudas que tengan dificultades o se hayan olvidado las orientaciones, les doy o les repito la explicación. Tenemos que trabajar sobre este texto que se llama Haya en el primer planeta habitable parecido a la Tierra. Van a notar que en la primera página de este trabajo tienen aquí, ¿sí?, las actividades de prelectura que siempre tenemos en la fase de comprensión lectora, que es prelectura, lectura y transferencia o transposición de contenidos. En la parte de la prelectura tenemos el reconocimiento visual de los elementos paratextuales y una hipótesis o preparación para el tema a abordar. Entonces, la consigna 1 dice: lee el título y los subtítulos del texto, ¿cuál consideras que es el tema? 2. Observa los elementos gráficos que rodean el texto. ¿Aportan datos extra a los proporcionados por el título y subtítulos? ¿Cuáles? Bien, entonces allí vamos a ver u observar todos los elementos paratextuales, títulos, subtítulos, imagen, infografías que encuentren y van a hacer su hipótesis de lectura, ¿sí?, sobre el posible tema del texto. Luego de haber resuelto esas dos primeras consignas, que tienen que ver con una preparación para la lectura, vamos a las actividades de la página 7, ¿bien?, que dice comprender e interpretar. La primera consigna dice: busca en el texto las palabras que corresponden a las siguientes definiciones. Nosotros habitualmente buscamos las palabras desconocidas del texto y vamos al diccionario a ver qué significan o el concepto al que se hace referencia, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la operación inversa. Nos dan el concepto y nosotros le vamos a atribuir a la palabra que corresponde. Por ejemplo, atracción universal de los cuerpos en razón de su masa. Bien, ¿cómo se llama a esa atracción universal de los cuerpos en razón de su masa? Ustedes van a leer en el texto la información y van a tratar de establecer a qué palabra corresponde ese concepto. En la consigna 2 dice: explica el significado de la palabra destacada. En este caso, la palabra destacada estambalee simplemente es explicar el sentido que esa palabra adquiere en el texto. 3. ¿Quién brinda la información sobre el descubrimiento en la nota? Bueno, acá generalmente se hace como una confusión. Uno es el autor de la nota, ¿sí?, quien escribe el artículo, y por otro lado el científico o las personas a las que se hace alusión dentro del texto, ¿sí? Esas son las personas que aportan información sobre el descubrimiento, los científicos a cargo de la investigación y que son citados dentro del texto. 4. ¿Qué significa la fase vida como la conocemos? Bien, simplemente es leer y tratar de establecer para ustedes qué significa esa frase y qué significado adquiere en el texto. La consigna 5 también tiene que ver con una relación de interpretación o de comprensión del texto, y toda esa información yo la voy a obtener a partir de la lectura y de la relectura. No voy a sacar deducciones por fuera del texto, sino que voy a buscar las respuestas en el mismo texto. En esto es un ejercicio de lectura, de relectura, de asociación, de inferencia, ¿sí? Pero las respuestas están en el texto. Por favor, lean y relean hasta que encuentren la respuesta. La consigna 6 dice: busca en el texto todas las veces en las que aparece la expresión es probable y el verbo podría. ¿Por qué se utilizan estos términos? Bueno, yo lo único que les voy a decir al respecto de esta consigna es que el podría, ¿sí?, hace referencia a una acción concreta o a una acción posible. Y en relación a eso que ustedes deducen de es probable o podría, ¿por qué se utilizan esos términos? ¿Porque la información que se da en el texto está comprobada o es una deducción en cuanto al conocimiento que tienen los científicos y que todavía no se logra certificar del todo? Bueno, por allí va la respuesta. 7.
También la pregunta está dirigida al texto y ustedes tienen que buscar la respuesta ahí. Indica por qué interesa el descubrimiento de planetas de menor masa con peso aproximado al de la Tierra. Buscamos la información en el texto, no lo hacemos a partir de nuestra deducción o de lo que nosotros creemos, siempre con la lectura del texto. 8. ¿Cuál es la actitud del científico expresada al final del artículo? Bueno, a esto que es muy sencillo, yo leo y según lo que él dice voy a decir si es optimista, si es pesimista, si cree que esto es un descubrimiento útil para nuestra vida, para nuestra humanidad, si es un descubrimiento que no tiene ningún sentido. Bueno, a eso apunta la consigna. 9. Busca en el texto muestras de vocabulario científico y a qué disciplina pertenece. Yo en clase les explicaba que el vocabulario científico es justamente el vocabulario propio de una ciencia. Por ejemplo, iba a decir de las ciencias médicas, hemoglobina, sistema nervioso, neuronas, sistema respiratorio, todo eso que estoy mencionando son términos científicos propios de la medicina. Bueno, en este texto se habla de una ciencia específica y hay términos referidos a esa ciencia. Busquen cuáles son esos términos científicos y determinen justamente a la ciencia que hacen referencia. No se confunda con otra ciencia o pseudociencia que tiene un nombre similar. Averigüen bien antes de responder y dar por certeza o por cierta la respuesta que dan. 10. ¿Qué tipos de paratextos acompañan el texto? ¿Qué información aportan? Bueno, para retomar esta consigna, ¿sí? Vamos a recordar que los paratextos son de dos tipos, o sea, se clasifican de dos maneras. Paratextos verbales, que son todos aquellos que implican el uso de la palabra, como puede ser títulos, subtítulos, epígrafes, glosario o vocabulario, ¿bien? Por un lado, y están los paratextos icónicos que tienen imágenes, fotos, diagramas, esquemas, infografías, ¿bien? Y luego que los reconocí en el texto, voy a poner o voy a especificar qué información aporta cada uno a este texto en particular. Luego viene la actividad de transposición. Bien, después vienen las actividades de transposición que están en las actividades 11 y 12, donde ustedes tienen que dar sus opiniones. ¿Cuál es la importancia del descubrimiento de Clince 581? ¿Interesa exclusivamente a los astrónomos? Bien, ahí ustedes responden y ahí sí se pueden salir del texto para responder según su interpretación o su conocimiento de mundo. 12. Discutan acerca de las consecuencias de hallar planetas con posibilidades de albergar vida. Bueno, en este caso, como estamos aislados, mucha discusión no se va a poder dar, así que lo dejo, como diría cierto personaje popular, los dejo a su criterio.